evangelismo. ¿Y qué cosa es evangelismo? Evangelismo no es más que la predicación de las buenas nuevas de salvación. Es el testimonio de la palabra de la cruz, la cual es poder de Dios para salvación de los perdidos. Eso es evangelización, eso es evangelizar, darle las buenas nuevas de salvación a una persona que está perdida. Entonces, nuestro Señor Jesús vino a esta tierra para reconciliarnos con Dios. Nosotros sabemos que estábamos separados, el pecado nos había separado de Dios, y la misión principal de Cristo fue venir a hacer la obra de reconciliación, obviamente por su muerte expiatoria en la cruz. Pero sabemos que nuestro Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, dándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Esto nosotros lo vemos en 2 de Corintios capítulo 5, 18. Dice que Él nos dio el mandamiento que hoy conocemos como la gran comisión, que es llevar el mensaje de salvación por todo el mundo y a toda criatura. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La iglesia, nosotros como iglesia hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, pero hemos sido salvados ¿para qué? Para servir, y en el servicio, que es la obra principal de Dios, que es lo que Dios más le interesa, la salvación de las almas. Jesús no está físicamente aquí. Jesús ha comisionado a su iglesia para ir a llevar a otros perdidos las buenas nuevas de salvación, que un día nos salvó a usted y a mí, y por ese evangelio hoy nosotros estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra que está en el libro de Marcos capítulo 16 versos 15, donde dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir no es una sugerencia. Ir no es si tú quieres, si tú te sientes. Esta palabra denota un mandamiento, un mandato. Cristo no te está sugiriendo aquí: mira, si tú te sientes bien, vete y dile a tu vecino que yo morí por él para salvarlo y resucité, y porque yo vivo, él puede vivir también, que sus pecados por mi sangre van a ser perdonados. No. Esto es un mandamiento. ¿Para quién? Para un grupo, para la iglesia. Y si usted es iglesia, usted está bajo ese mandamiento de ir. Ahora, la palabra ir también es un verbo. ¿Y qué es un verbo? Es algo que denota acción. O sea, no puede, la gente no va a venir sola a los pies de Cristo, y eso lo vamos a ver obviamente. Pero aquí hay algo, tenemos que movernos, tenemos que accionar. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es ir, salir. Hay un teólogo que estuve leyendo, se llama Sinclair Ferguson, y dijo: ser la iglesia es hacer evangelismo. El evangelismo es la razón por la que la iglesia existe. La iglesia está aquí porque está en una misión de salvación, en una misión de expansión, en una misión de ayudar a que se complete. ¿Quién recuerda aquí lo que dice la palabra en 2 de Pedro? Que Dios está haciendo un edificio espiritual con piedras vivas. Hay gente allí que aún está muerta en delitos y pecados y necesita escuchar el evangelio de salvación para venir a los pies de Cristo. Entonces Dios nos comisiona y nos dice: ir, vayan, accionen. Es un verbo. Esto no sucede estando nosotros encerrados en 4 paredes. Podemos venir a la iglesia, y tenemos que venir a la iglesia, tenemos que congregarnos. La Biblia dice que no, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos. Y es maravilloso, allí envía Jehová vida eterna, bendición hasta que sobre y abunde. Pero la misión principal de la iglesia es
ir, es ganar, es multiplicarse, es hacer discípulos en todas las naciones. Estamos bajo el mandamiento de Jesucristo de salir a continuar la obra que Él comenzó cuando estaba aquí en la tierra. No podemos hacer discípulos si no nos movemos, si no nos embarcamos en la misión que nuestro Dios nos ha dado. Eso es lo que dice verso 19: ir por todo el mundo, hablar el evangelio, y como lo menciona Apocalipsis, a todo linaje, lengua, pueblo y nación, hasta lo último de la tierra. Dice la palabra que el evangelio de salvación tiene que ser predicado, y si no, no va a poder venir. El Señor no va a venir hasta que no se complete el número que ya está marcado para venir. El trabajo no está terminado todavía. Aún hay muchos allá afuera. Aún hay muchas ovejas que pertenecen a Cristo, que han sido marcadas por Cristo desde antes de la fundación del mundo y que aún no han escuchado del evangelio. Es impresionante. Quizás a veces nosotros pensamos, sí, todo el mundo sabe que Cristo salva, todo el mundo sabe que Cristo murió por nuestros pecados. Mentira, todo el mundo no ha escuchado el evangelio. A veces tú sales allá afuera, tú le hablas a las personas del nuevo nacimiento y ellos no saben qué es. O sea, tienen una visión general de las cosas, pero no conocen la verdad. Y si la conocieran, quizás muchos de ellos no estarían allí. Porque quizás nosotros podemos decir, pero todo el mundo sabe que es un pecador. No lo saben. La Biblia dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que la luz del evangelio no les alumbrase. Si una persona realmente estuviera consciente de que está camino al infierno, de que está bajo la ira de Dios, ¿tú crees que estaría realmente allá afuera? Estuviera a los pies de Cristo. Entonces no saben. Aún hay mucha gente que está bajo la ignorancia de lo que es el evangelio eterno de la salvación. Y Dios nos está enviando como iglesia para ir por aquellos que todavía vagan como ovejas que no tienen pastor. Hay mucha gente allí. Y mira lo que dice la palabra en Romanos 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero más dice el 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. O sea, para que la persona pueda creer, le debe ser predicado el evangelio de salvación. La persona no puede creer, pero si no hay quien les predique, ¿cómo van a venir? Si a Dios le plació que las personas vinieran por la locura del evangelio, es el evangelio el cual es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es la palabra que se predica al oído de la persona, la que abre obviamente el Espíritu Santo haciendo una obra en esa persona, pero es la predicación del evangelio, no los milagros. Los milagros no salvan a nadie. Y si fuese así, entonces en Jerusalén y en todo Israel se hubiese salvado, porque vieron a Dios, vieron a Cristo hacer milagros en cantidad. Pero la palabra dice que ellos no todos creían. De hecho, sanó 10 leprosos. Uno solo vino, uno solo se regresó. ¿Qué pasó con los 9 que recibieron un milagro? Entonces a Dios le plació que la salvación fuese por la predicación de la palabra. ¿Y qué es lo que se necesita para ser salvo? La fe. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Lo único que va a salvar al perdido es la predicación del evangelio de salvación.
Entonces, como iglesia, nosotros todos, absolutamente todos, estamos bajo este mandamiento. Todos estamos llamados a la proclamación del evangelio. Esto no es para una persona escogida. Esto no es un don, como una persona una vez me dijo: tú tienes el don, yo no tengo ese don. Le dije: hermana, usted es iglesia. ¿Qué don ni qué don? Si la iglesia está llamada a ir afuera al mundo a predicar el evangelio de salvación a toda criatura. ¿Para qué? Para que puedan ser salvadas. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y Cristo nos ha alumbrado a nosotros para que nosotros salgamos afuera a hacer luz a aquellos que andan en tinieblas. Dice la Biblia que no se enciende una lámpara y se pone debajo de un talmud. Nosotros estamos llamados a salir y donde quiera que vayamos a alumbrar. El que realmente tiene a Cristo en su corazón tiene un corazón misionero. El que realmente ha experimentado la salvación de Dios va a salir allá afuera y va a decir: Señor, ¿a quién le hablo? Cuando esté en un lugar: Señor, pónmelo, arréglame, haz algo. Y Dios lo va a hacer.